Bueno, bienvenidos a un nuevo Diálogos de Biblioteca, el Diálogo de Biblioteca número 5. Y hoy está con nosotros, vamos a entrevistar a Nemesio Martínez Fernández, que es un placer. Bienvenido, Nemesio, a nuestro programa. Bien hallados, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la posibilidad de entrevista. Quiero contar a la gente que Nemesio, no sé, seguramente hay mucha gente que no lo conoce, pero es un vecino nuestro de toda la vida, y su familia mucho más, porque sus primeros familiares llegaron al partido de Rivadavia en el siglo XIX, ¿no? No. Fines del siglo XIX. A Chivilcoy, fines del siglo XIX. A Rivadavia en 1903. 1903. Que es cuando compran el campo de Villasena. Así que existe todavía hoy. Bien. Bueno, Nemesio vive actualmente, vive reparte sus días entre Madrid y Villasena. Ahora que estoy ya jubilado, ya como soy un cascajo, ya pocos me quieren. Entonces luego estuve 16 años en Bruselas, sí, trabajando ahí en la Unión Europea y demás. Bueno, pues otro más, siguiendo la tradición familiar, como inmigrante de lujo, es decir, nada que ver con el mérito de los que vinieron aquí, mis mayores, eso sí que tuvieron mérito. Bueno, hoy con Nemesio vamos a charlar un poquito de varias cuestiones. Particularmente me interesa hablar de un proyecto que está llevando adelante, que ya es una realidad en su establecimiento y que va a tener mucho impacto en Rivadavia, seguramente en nuestro partido de Rivadavia y en nuestra juventud. Y eso va a ser parte de la conversación que vamos a tener, pero no solamente eso. Nemesio ha tenido tiene una vida muy rica y muy variada y muy amplia, y va a estar bueno hablar de eso, y particularmente me interesa, Nemesio ha sido profesor universitario, bueno, en un ratito se va a presentar más o menos, nos va a contar un poquito qué ha hecho de su vida. También me interesa hablar del tema de educación, de cómo ve, cómo ha visto durante toda su vida qué significa la educación y cómo ve estos nuevos procesos y estos nuevos tiempos y cómo se inserta un poco la educación en lo que va a ser el mundo del futuro. Así que bueno, bienvenido nuevamente, Nemesio. Bueno, contanos un poco que a todos mis entrevistados les pregunto cómo es su formación, cómo se han formado, cómo se han educado, y bueno, a partir de ahí empezamos a charlar un poquito. Pues debe haber sido porque a la vista está, ¿verdad? Pues soy un señor muy feo, entonces ligaba poco, entonces como tenía tiempo, pues me da por estudiar. Entonces siempre he sido como, había un personaje cuando era joven allí en España, que se llamaba el repelente niño Vicente, que era uno que era muy estudioso, que era muy así, bueno, pues otro repelente yo. Y bueno, pues nada, tuve mi primaria y secundaria, estuve allí con los hermanos de las escuelas cristianas en Madrid. Una historia también interesante, pero para contar otro día, porque si no me alargo mucho. Fue en un colegio que fue uno de los incendiados a los 15 días de proclamarse la Segunda República en España, ¿verdad? Pues ardieron como 10 iglesias y conventos, entre ellos el Colegio Maravillas de los de La Salle. Pero bueno, eso para otro día os lo contaré. Bueno, luego en la parte del Madrid, que ya se fue abriendo ya después de la guerra, en vez de hacerlo en el sitio donde hubo el incendio, hoy día, cuando vayas a visitarme, ahora hay un mercado, cerca de los Cuatro Caminos. Y entonces, que allí, por cierto, vivía la familia, la viuda y demás del tío Dionisio, también el hermano mayor de mi abuelo Nemesio, el que también tenía un trozo del campo ese grande, de Villasena, pues lo que ahora es de Mayoral, de Otondo, todos esos campos pequeños, pues se fueron metiendo poco a poco. Bueno, estoy saltándome del lugar. Bueno, y el caso es que, bueno, pues nada, después de hacer eso como mi padre pues trabajaba en el sector de seguros, yo soy huérfano de padre pues desde que tenía 7 años y pico. De hecho, el funeral de mi padre fue el día que yo cumplí 8 años. Entonces, bueno, pues me dieron una beca, la mutualidad de seguros que había como huérfano de... Y bueno, eso fue y tal. Luego, como era eso el repelente niño Vicente, tenía buenas notas, entonces en aquel entonces en España pues se exigían para poder hacer ingeniería una media
secundario y de sobresaliente, era 9 como mínimo. Y bueno, yo lo tenía, y bueno, pues hice ingeniero industrial. Yo quise haber hecho arquitectura, que es lo que me gusta, el arte, me gusta la historia y las bellas artes. Pero como eso se come poco, pues entonces pues la vida me empujó a ser muy práctico. Y bueno, algo que hubiera mercado. Entonces dije, pues ingeniería. Hice ingeniería industrial porque el único hermano de mi madre, tío Nemesio, pues era ingeniero industrial y tal. Y dije, bueno, pues algo en la familia hay alguien así y tal. Acabé ingeniería industrial, en aquella época eran carreras como a copia un poco de las grandes escuelas, de Grandes Écoles de Francia, eran estudios de 7 años, ¿no? Ahora ya son cortitos y tal, 7 años porque había que hacer 2 ingresos, selectivo, iniciación, más luego otros 5 años de carrera, con eso ya se salía uno con el doctorado. Bueno, pero que yo me veía, aunque era otro mundo, pero ya yo con 24 años, pues me veía ya todo el día con una chaqueta blazer de azul marino cruzada, y así hasta mi jubilación, y claro, me deprimía un poco la idea. Entonces dije yo, bueno, vamos a ver. Entonces teníamos, se hablaba de todo en ingeniería, también una asignatura que era teoría económica, microeconomía. Y bueno, pues entonces, que para nosotros era muy fácil en la escuela de industriales, pero en la facultad de económicas era la asignatura a la bestia negra, ¿verdad? Era tremenda, dificilísimo. Y yo, pues bueno, ya que esto aquí me parece facilito y lo otro no debe ser muy difícil. Y entonces no había universidad a distancia todavía, se fundó luego, ya ves que dicté también clase ahí, con el tiempo. Bueno, pues entonces yo iba del turno de noche. Entonces empezaba ese turno de noche a las 5 de la tarde, acababa a las 10 de la noche. Pero claro, yo trabajaba ya de ingenierete joven, de ingeniero. Jefe de obra, fue mi primera labor de ingeniero. Que ahora lo que es la vida es cíclica, hay muchas escuelas filosóficas, la vida es un ciclo. Pues ahora en Villasena, cuando vengo, estoy también de jefe de obra. Entonces digo, vuelvo otra vez a mis orígenes. Bueno, pues el caso es que eso me iba, tenía permiso de los dueños de la empresa, que habían sido profesores míos en la Escuela de Ingenieros Industriales, que es lo que yo hice, una especialidad de técnicas energéticas, donde estaba lo poco que se daba entonces de energía nuclear, pues se daba ahí. Y yo, como era una cosa rara, y siempre me ha gustado lo raro, pues dije, bueno, ya que es ingeniero de apretar tornillos y tal y cual, y hacer casas y industria, bueno, pues por lo menos algo nuevo que hay ahora. Y bueno, entonces me daban permiso para que me fuera a las 5, todo el mundo se iba a las 7, yo muy agradecido, claro, todo el trabajo tenía que estar en punto y tal, si no, no se podía. Y entonces yo siempre llegué y perdí siempre la primera clase del curso, que siempre lo hacía con los apuntes que me pasaban compañeros míos, pero así toda la carrera. Bueno, entonces yo trabajaba y hacía Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Económicas. Cuando acabo segundo, me voy a matricular de tercero, pues entro allí, en la secretaría, por hacer los trámites y tal, y veo un anuncio. El gobierno francés convoca becas para carreras en Francia superiores, tal y cual. Y entre ellas estaba una cosa que yo había aprendido cuando hacía ingeniería en esa especialidad de técnicas energéticas nucleares, pues ahí hablaban de Saclay, el Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Nucleares de Francia, estaba en París, y esas cosas. En aquella época, es muy interesante esto, tenían un nivel Francia, estoy hablando de la Francia de todavía el general de Gaulle, ¿verdad? Soy muy viejo, como verán. Entonces, pues tenía un nivel de ciencia y tecnología nuclear que no había, mucho más que Norteamérica, tremenda. Que dice, ¿cómo? ¿Francia tenía fuelle para eso? La verdad es que no. ¿Pero qué sucedía? El general, muy ecléctico, en el fondo era un flamenco de los tiempos de España, heredado luego por Francia, con todo lo que pasó luego en Europa, era de Lille, ¿no? Pero Lille fue siempre Flandes, hasta ciertos repartos. Y alumno de los jesuitas, de lo poco que daba de la época española. Discúlpame, ¿vos querés decir que De Gaulle era casi español? No, quiero decir que algo le quedaba de la escuela española que quedó allí. Cuando nos rajaron con el Tratado de Utrecht, el mismo que nos quitó Gibraltar y Menorca, luego Menorca se recuperó, el mismo que nos exigió que diéramos permiso para el mercado de esclavos negros, porque hasta entonces había estado prohibido en América. Bueno, quien estaba detrás, pero más o menos sigue ahí. Bueno, no quiero meterme en camisas de 11 varas, no me tires de la lengua, Jorge. Bien. Tú me conoces. Entonces, bueno, pues quedaron, por ejemplo, en Lovaina, la universidad que ahora en Bélgica, fantástica, también fundada por los jesuitas, ¿verdad?
ahora es el Opus más o menos el que gobierna allí, pero bueno, una maravilla de ciudad Lovaina. En España, cuando uno vais y vais a hacer turismo, pero encontráis uno de los colegios mayores, que se llaman Colegio Mayor, las residencias de estudiantes que había. Eso todo lo pagaba la corona. Aquellos se decían, entonces la corona es el Estado, ¿no? Había siempre un colegio de holandeses y un colegio de irlandeses, donde se recibían a los que al ocupar Irlanda y Holanda, al sublevarse, tenían que salir corriendo porque se los cargaban, les quitaban las propiedades, porque luego así pasa, luego en Irlanda las propiedades luego se los daban escoceses, por eso hay muchos en Irlanda, muchos Mac algo, cuando el Mac algo es un prefijo escocés. Lo irlandés es O, ¿verdad? Bueno, pero O, lo rajaron, y a Kennedy también y todo lo demás. Bueno, y eso llegaba en España, entonces tenían todos los estudios universitarios gratuitos y la estancia pagados por la corona, como se decía. Bueno, pero disculpa, estábamos con tus estudios. Mis estudios, sí, claro, he saltado, claro. Tenéis razón, tienes toda la razón del mundo. Entonces vuelvo otra vez. ¿Estás estudiando economía? Economía en la Complutense, me doy cuenta que sale eso de Francia y yo digo, voy a pedir la beca de los franceses. Ajá. Y bueno, es otra historia para contar otro día también, que bueno, fue también tiene su gracia. Pero bueno, creo que me dieron la beca. Y bueno, pues nada, eso me acuerdo. ¿Y terminaste economía y después te fuiste o no? No. ¿O te fuiste ahí mismo? Si yo te cuento, pasaba como los revolucionarios, la frontera clandestinamente para examinarme. Salía de Francia, venía, me mandaban apuntes y cosas, y luego yo cruzaba la frontera, ¡pum!, daba mis exámenes en Madrid y otra vez corriendo a París, porque claro, tenía que hacer mis estudios. Bueno, mira, hay historias de miedo, ahí pasaron muchas cosas. Ahí también era cuando la guerra del Vietnam. Pero, a ver, para ubicar, ¿vos tendrías 25, 26 años? 26. 26. ¿Trabajabas? Trabajaba. Estabas estudiando en Madrid y en París. Primero fue solo en Madrid, pero después cuando ya me dan la beca, que era yo ya me quedé matriculado, porque entonces había alumnos oficiales y libres, se llamaba. Oficiales tenían que estar, nos pasaban lista como en los colegios, no es como ahora. Y como faltaras, bueno, entonces te ponían siempre un problema más, una cosa más, o lo que sea, para castigarte. Los libres ya de entrada sabían que estudiaban por su cuenta y luego iban a rendir examen. Todos tenían que hacer exámenes dobles, mucho más difícil que los otros. Y yo, si queréis ahí... Vos estudiabas libre en Madrid y empezaste tu carrera en... Yo me fui como una trampa, confieso que he pecado. Entonces, yo me quedé matriculado como oficial, como si estuviera en Madrid, y yo estaba en París, luego fui a Cadarache, al centro nuclear, ahí donde estaba el submarino atómico, al lado de Toulon y todo eso. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Pues nada, claro, tenía muchas faltas. Entonces, pues, claro, me pusieron un problema más, por ejemplo, en mecánica y esas cosas cuando volvía, y tal, y en contabilidad. Y bueno, pues nada, yo volvía, me examinaba, y otra vez, bueno, y así, pues nada, yo como si hubiera estado en Madrid, y era mentira. ¿Y pero bueno, pero aprobé todo, no, aprobé todo. ¿Aprobaste, te matriculaste, licenciado en economía? Sí, claro, licenciado en ciencias económicas, sí. Y luego también había una especialidad, yo como siempre con la titulitis esta, que era actuario de seguros. Pero bueno, no lleguemos ahí. Bueno, pero llego a Francia. Tu título francés, ¿cuál es? Ingeniero en ingeniería nuclear. Ingeniero atómica. Ajá. Ingeniería atómica. ¿Y actuario cuándo empezaste a estudiar? ¿Después que terminaste o cuando acabé económicas, ahí empalmé con actuario de seguros, la titulitis. Porque ya en actuario de seguros eran 2 años más al final de económicas. Digo, total, un poquito más. Y lo que era, todo el mundo le temía miedo, éramos promociones de 15, de 20, el único que no ejerce en el sector seguro soy yo de toda mi promoción. Y tal, porque, y perdón que me voy otra vez, un pequeño paréntesis, mi pobre padre, memoria. Mi padre, como te dije, era director de Generali, Assicurazioni Generali, de Trieste y Venecia, en España. Entonces, yo les digo, murió cuando era muy pequeñito, esas cosas que me acuerdo mucho más a lo mejor de mi memoria, pasa con los viejos siempre, ¿verdad?, de mi memoria de niño, que lo que pasaba hace 10 minutos. Y esto es una cosa que decía mi padre, yo oía varias cosas, me acuerdo, yo, qué razón tenían esta gente mayor, como también el abuelo Nemesio, sí, alguna frase sacaré que me acuerdo bien. Y en este caso decía mi padre, hijo mío, tú cuando seas mayor, trabaja en lo que quieras, menos en seguros. Ya te digo, y ya te digo, soy el único de mi promoción que no trabaja en seguros. Ya habíamos unos 20, todo el mundo huía, porque claro, creo que tenía pues la especialidad de actuario, o sea, estadística, matemáticas, para economía. Los actuarios iban todos a compañía de seguro, no hay... No, claro, es que era obligatorio, es obligatorio, toda compañía de seguros, igual que un economista donde se tiene que buscar la vida, no, un actuario.
Tiene que haber toda empresa de seguros un actuario. Yendo al O punto varios. que me interesa. Hiciste 4 carreras que vamos a suponer que no es exageración para la gente normal. El repelente Niño Vicente. Bien. ¿Trabajaste siempre? Sí, sí, claro. ¿Tu vida estaba resuelta o si no trabajabas no comías? Digo, estoy pensando en un poco esa cultura del estudio y del esfuerzo, ¿no? Precisabas trabajar, obviamente, para... Es que es necesario. Yo desde que era pequeño, pues empecé a ver una vida real, aunque estaba yo en mi Torre de Marfil, que era la casa pobre de mi abuelo Nemesio en Madrid, ¿verdad? Donde yo nací, ahí estuve hasta los 35 años. Pues bueno, pues cosas y demás, pues yo empecé enseguida a dar cuenta que en algún momento de mi vida yo tenía que comer de lo que yo ganara. Lo cual me ha venido muy bien, porque entonces, generalmente allí, que era un barrio todo, bueno, cuando vayamos el barrio de los Jerónimos, un barrio de lo más, casi todos eran marqueses que se habían casado con la hija de un indiano. Entonces, el indiano, Contá que es un indiano para los españoles. un indiano para un español es un señor que había hecho fortuna en las Indias occidentales. En América. En América, claro que eran las Indias occidentales, Y no por los volvían. indios, por las Indias occidentales. Sí. Bueno, de hecho, el obispo de Madrid, Alcalá, porque Madrid no tenía obispado, era Alcalá de Henares, era, entre otras cosas, título Patriarca de las Indias Occidentales. Era el título de mi obispo de Madrid. Entonces, bueno, pues entonces claro, nos ponían la fortuna, el fortunón de América, y el marqués o la marquesa pues ponía el título y esas cosas. Entonces venía muy bien para adorar los blasones y esas cosas. Que Cada la cosa uno ya ponía está lo que fatal. tenía. Cada uno ponía lo que tenía. Bueno, así se hizo el barrio de los Jerónimos. Ahí hubo el Congreso Eucarístico Internacional y fueron estos indianos los que, robando un trozo del Retiro, como le iban a decir que no era ayuntamiento, a cambio de que le dieran un trozo del Retiro, que es el barrio donde nací, el barrio de los Jerónimos, hicieron toda la verja que ahora ves en el Retiro que rodea maravilloso, con esas puertas maravillosas, y la restauración de la iglesia de los Jerónimos, porque el Parque del Retiro era el parque de la iglesia de los Jerónimos. Bien, pero volvamos a tu vida. ¿Vos entrás a trabajar en el servicio exterior español o cuál es tu... ¿Por qué terminás terminás no? ¿Por qué vas a Bruselas? Porque hice una oposición, antes de que entrara España en la Comunidad Europea, para llenar un cupo que le tocaba a España, tal. Pero como siempre... Pero vos, ¿cómo llegás al servicio exterior, a ese servicio que le da haciendo una concurso-oposición, que había que hacer unos temas, había que presentar idiomas, era un mínimo... Bueno, primero antes me había presentado al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado. Ahí exigían como mínimo 2 idiomas, uno de ellos inglés. Y perdón otra vez, que de verdad es que ya te he dicho que me da apuro hablar de estas cosas. Bueno, yo presentaba 5 idiomas. Entonces, bueno, pues claro, pues una cosa rarísima. Y bueno, pues qué bien y todo, y las 4 carreras, bueno, no había nadie que tuviera eso. ¿Pero qué me faltaba? Acomodo, que nunca lo he querido además. Yo sé que te contaba que yo llamaba a cierta parte de mi vida laboral la fábrica de favores. Estaban deseando hacerme favores. Pero claro, luego los favores se pagan, ¿verdad? En todo el mundo existe eso, ¿no? Claro, pero eso no me gusta, porque luego resulta que lo que no debes por un lado lo debes por otro. Y yo digo que el bien más caro, por algo es el más preciado, cuando es de verdad, no el que bla 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 que se habla, es el de la libertad. Y la libertad empieza por la economía, desgraciadamente. Por eso cuando se habla bla 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 de libertad, digo de verdad, ¿libertad para quiénes? ¿Verdad? Eso queda muy bonito decirlo en fórmula, pero en la práctica esta cosa tremenda que yo he dicho. Bueno. Vos trabajaste en todo el proceso de... Entonces, bueno, yo hice oposiciones al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado con todo este bagaje, todo lo que tú quieras. Estaban todos muy impactados conmigo. ¿No? Qué niño más listo y tal y cual. Bueno, pero como faltaba lo que me faltaba, pues nada. Me acuerdo, la primera vez que me presenté era Técnicos Comerciales del Estado, es el comercio exterior, ¿no? Que en aquella época era importantísimo, porque había control de capitales, lo que aquí llamáis corralitos. En España con Franco tuvimos 40 años de corralito, no había libertad de movimiento de capitales. Bueno, entonces las pocas divisas que llegaban eran vía comercio exterior. Te puedes imaginar lo que allá podía haber. Tengo muy buenos amigos allí, además gente que me quiere mucho y tal. Bueno, allí me he pasado siempre en la vida, o me han amado mucho, me han odiado mucho, depende. Entonces, claro, porque era como el mal ejemplo. Este tío y tal. Bueno, con mucho cuidado en la vida. Y bueno, me presenté y entonces me llamó el presidente del tribunal, que luego fue ministro de Economía, vicepresidente de Gobierno, Economía, con Suárez, con Alfonso Suárez, a decirme que lo sentía mucho, pero claro, es que no podemos devaluar esto, es que la gente sabe que tú esto lo has todo el mundo está preparándolo en años y tú lo has preparado en 3 meses, ¿cómo vamos a contar eso? Y claro, entonces te vamos a suspender, fíjate tú, pero eso vamos, al año que viene es número 1. Bueno, resultó que cuando esto me lo dice, el presidente del tribunal,
era el secretario de Estado de Comercio dentro del Ministerio de Economía. Pero luego eso, con una remodelación que hubo de gobierno, pasó a viceprimer ministro y ministro de Economía. Claro, ya no. Entonces dejó el sitio. El siguiente tal era uno que, bueno, que también era más o menos niño listo y tal y cual, pero ya muy metido allí en temas del comercio. Y ese me lo ponen de presidente, claro. Me cargó en el primer ejercicio. Tú imagínate. El primero que era idiomas, claro, no había forma. Me dio la mínima, raspado. Y en el siguiente, paf, fuera. Me llegué a presentar hasta 3 veces. Me pidió un perdón. Gente del tribunal me llamó. Un señor que era presidente del Consejo de Crédito al Seguro de la Exportación. Un señor muy importante y tal. Bueno, pues este me llamó. Estaba yo, me acuerdo, en casa, recién suspendido. Me llaman y dice la doncella que había. Señorito, le está llama a don fulano. Uy, es el día anterior, aquel drama horroroso. Mi madre me decía encima eso. ¿Para qué te metes en esos sitios? ¿Para qué te presentas a eso? Si eso es cosa tuya. Bueno, en fin, pues ya lo que decíamos, ¿no? Chin, chin. ¿Qué fama, entre otros, tenemos los gallegos? Cabeza dura, ¿verdad que sí? Pues un ejemplar. Entonces, de cabeza dura, no de otra cosa. Bueno, me pongo, ay, sí, Nemesio, por Dios. Por favor, le ruego, por favor, que venga a verme mañana al despacho. Sí, sí, muy bien. Uy, qué cosa más rara. Oye, un despacho, eso que había, claro, de súper gerifalte, yo sé, de tropecientos metros cuadrados, una cosa tal. Y digo, oye, pase, Nemesio, siéntese, por favor. Lo primero que quiero decirle, para mí, lo que pasó ayer en su examen ha sido un motivo de bochorno. Pero, y nosotros no podemos prescindir de una persona como usted, de modo que le vamos a hacer un contrato. Fíjate, me tiene un contrato cuando me habían suspendido para ser funcionario. Un contrato de trabajo, claro, que era, claro, limitado y tal, igual. Y claro, y usted eso le sirve para financiarse, y el próximo año usted se presenta y va a ser, vamos, número 1 y tal y cual. Y yo ya, como ya pasaba de toda esta historia, yo ya me había buscado por ahí mis trabajitos y mis cosas, y concretamente Westinghouse. El ingeniero, pues ya habían dicho que sí, ya estaba ya contratado. Y le dije, no, mire usted, es que justamente pues antes de ayer yo ya enseguida me puse a mover, pues ya lo tenía en cartera por si acaso esto fallaba y llevo el Westinghouse. No, por Dios, no, de ninguna manera, tiene que quedarse con nosotros, que lo fallo. Muy bien, bueno, pues yo claro me quedé pasmado. Y bueno, pues usted dirá, ¿y en dónde? Pues no sé, tenemos la Subdirección General de Informática. Fui el encargado de informatizar por primera vez todo el tema de las licencias de importación y exportación, que se hacían todas a mano, bueno, hasta que pasaron a esto. Bueno, ahora me preguntas algo de informática, estos señores jóvenes, no tengo ni idea, porque era cuando había ordenadores que eran tan grandes como esta habitación, una cosa, unos Siemens teníamos allí. Ahora ya, claro, eso nada. ¿Esos años son los años en que España está haciendo el ingreso a la comunidad? Antes. España ingresa en el año 86. Y esto que te estoy hablando es 10 años antes. Entonces, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues eso, Subdirección General de Informática y tal, que ahora estamos haciendo esta etapa y tal, y tiene usted que hacerlo. Bueno, muy bien. ¿Y a qué puesto? Me dicen, pues sí, de programador. ¿Cómo dice? Ay, me quedé. No le dije nada, ¿eh? Me levanté y le dije, buenos días, don fulanito. Me di media vuelta y fui directa, sin más, a la puerta. Ya digo, un despacho el doble que este. Y cuando estoy agarrando la manija para irme, ¡ay, Nemesio, por favor! ¿Pero qué cabeza tengo? Que es que me había olvidado. Por favor, vuelva usted. No, si tengo para usted el puesto de jefe de planificación y control. Lo que es la vida, pues uno seguía aprendiendo, ¿verdad? Por eso cuando digo, y ahí voy a esto que ya te dije a ti, mucha carrera y mucha historia. Si sé algo en la vida, se lo debo a 2 colectivos históricamente marginados. Las mujeres y los viejos de pueblo. ¿Por qué? Porque son los que están más en contacto diario con la vida de verdad, llevar adelante una familia, llegar a fin de mes con el sueldo bueno o malo que tenga tu marido o quien sea, o tú te lo ganes por tu cuesta. En fin, los viejos de pueblo lo mismo, eso que te contaba hace poco. Tú estás rompiéndote el alma, arando, sembrando y tal, y no llueve y todo tu esfuerzo de un año se cae. Bueno, no hay que caer. Firme otra vez y otra vez a sembrar. Alguna vez lloverá y entonces. ¿Qué valor le asignás vos a la educación, no solamente en tu vida personal? Fundamental. La base de todo. De todos los sentidos. Bueno, la primera por formación,
no sé, por respirar hondo, y a gusto y bien, ¿no? Y saber lo que ves, ¿no? Pero sobre todo, en un mundo tal como está montado, una persona educada es más difícil engañarla. Y como yo creo que estamos en un edificio que está basado en la mentira, y perdón, esto si quieren lo pueden cortar, pues es fundamental estar preparado para que te engañen lo menos posible. En Bruselas vos estuviste 17 años. 16. 16 años. Sí, primero estuve 10 años y es lo mío, porque me peleé con cierto país que yo quiero mucho. Aprendía como digo, hay que aprender del pasado. Y hay alguna frase ahora de mi padre, decía, el que no sabe, no se sabe dónde se van, sino se sabe de dónde se viene. Entonces hay que saber quién engañó a tu abuelo. Para cuando el nieto de ese, que aunque es inocente, los nietos no son culpables de los abuelos, pero algo les queda. Hasta que no me demuestre que me puedo fiar, no me fío tampoco. Bueno, entonces, yo llevaba, a los primeros 10 años, era el encargado en el Comité Económico Social Europeo de los temas de energía, de investigación y de energía nuclear. Cómo no, otra vez cualquier cosa que se escapaba de energía o de matemáticas me caía. Y a mí, ya os he dicho desde el principio, lo que me gusta es la historia y el arte. Bueno, ¿cuándo fuiste profesor universitario? ¿En esos años también? Antes de ir a Bruselas, sí. Pues fue desde el año 76, que fue justamente cuando había en los cursos de doctorado en económicas y también este repelente, pues sacaba muy buenas notas, pues uno de los profesores, que era un señor muy conocido, bueno, fue y me contrató como profesor en su cátedra. Yo he sido compañero del que es ahora ministro de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, de Josep Borrell, pues era compañero mío, en esa misma cátedra. ¿Fuiste profesor en la Universidad de Economía, en la Facultad de Economía? Siempre en la Facultad de Económica, sí. ¿De la Universidad Complutense? La Complutense, y cuando se fundó y se creó la Universidad a Distancia, sí, empecé ahí. También. Ajá. En la misma cátedra, no me escapaba nunca de los números. Me interesa que me cuentes un poco, digamos, estuviste en Bruselas. Bruselas es el sumum de la burocracia pública europea, se me ocurre, ¿no? Ahí pasa todo. Estuve 10 años, luego yo, en mi sitio, yo soy muy partidario que en determinados momentos, Dios me libre de la economía, digamos, sovietizada, Dios me libre, que ya si queréis os cuento, también aquellos años cuando estaba yo en París y tal, estaba rodeado de norteamericanos que huían de la guerra del Vietnam, entonces me escapé con ellos, pero por pura curiosidad mía, a Rusia, a la Unión Soviética. Estoy hablando del año 76, imaginaros. ¿Plena Guerra Fría? Fue cuando entró a gobernar Brezhnev, justo después de Khrushchev, el del zapato. Y ya les parecía a los pobres rusos, cuando yo hablaba con ellos así por lo bajini, que ya era muy liberal, y todo es relativo en la vida, ¿no? Bueno, esto también podía contar muchas anécdotas, ¿no? Pero bueno, que en España estaba prohibido, no podíamos ir. Teníamos un pasaporte que decía todos los países del mundo, así en letras grandes. Y luego en pequeñito, menos, y empezaba Albania, Mongolia, URSS, no sé qué, no sé cuántos, Polonia, Hungría, bueno, todo lo que era de aquel bloque, ¿no? La cortina, atrás de la cortina. Y claro, y que eran muy malos, claro que te mandan. Y a mí lo que me gusta, como digo, Santo Tomás, ¿no? Yo creo lo que veo, ¿verdad? Y no, digo, a lo mejor sí, ¿no? Y yo, pues, no quería ir. Entonces, y todo legalmente, yo siempre quería hacerlo todo muy legal. Entonces, estando en París, me voy y pido audiencia con el embajador de España en París. Y bueno, me dice que sí, ¿de parte de quién? Claro, ni idea, no conocía a nadie. No, pues dígale, y bueno, ¿y qué hace usted aquí en París? Digo yo, dígale que soy becario del gobierno francés en el Instituto de Ciencias y Técnicas Nucleares, está en el Saclay y tal. ¡Oh! O sea, que pase. Bueno, es así, si no, ni caso que te hacen. Que pase. Paso allí, entonces, ¿y qué quiere usted? Pues no, es que voy a ir a la Unión Soviética. Con unos ojos como plato del embajador. ¿Pero qué dice? ¿Sabe usted que está prohibido? Digo, no, ya, por eso vengo. Y entonces, claro, mire usted, es que quiero que le diga. Allí tenemos una fama de que en España somos unos bestias, unos negreros. Y claro, yo quiero demostrar que no, que tenemos libertad de entrar y salir. Y bueno, hice un discurso. O sea, el discurso dice, bueno, mire usted, si yo le retiro su pasaporte y le doy uno diplomático, ¿le parece bien por un mes? Luego usted cuando vuelva me lo devuelve y yo le devuelvo el suyo. Digo, ¿cómo que un mes? Oiga, ¿usted cree que yo soy sadomasoquista? Yo con 15 días, si es tan malo como cuentan, a mí no me gusta sufrir. Bueno, porque no me quería mucho. Pobre, se apellidaba Toledo. Y bueno, pues nada, de esa manera yo llegué allí, llegué al aeropuerto de Chemerisevo, ¿no? El de Moscú,
Y entonces eran soldados, ahí no había gente. Eso. Y pues, bueno, pobrecitos, ya, pues, chicos jóvenes, pues soldados llanos. Y claro, no saben ni idiomas, nada, saben su ruso. Y yo, que entonces sabía pues 4 palabras más, pues eso, spasiba, da, niet y cosas de esas. Bueno, y llego allí y yo, flamante con mi pasaporte y tal. Bueno, todo esto, otros que iban conmigo eran yanquis de los subidos de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Bueno, otras cosas. Había también, bueno, una cubana de las de Miami, tal. Bueno, en fin. El caso, que llego allí y claro, yo, no, mi pasaporte plaf. Y el pobre rusito que había, el militar ahí con ese gorro que llevan así vuelto para arriba, me lo devuelve. O sea, vuelvo a poner otra vez. Me dice, ¡niet! Como si no supiera, ¿no? Le vuelvo a poner, porque claro, el tema que tenían ellos es como cuando uno va de viaje a Israel, que no te ponen sellos. Pues para evitar que luego, cuando vuelves en tus países de origen, no te pase algo. El caso es que, otra vez, niet, y entonces se vuelve a poner, y el pobre desesperado, claro, no sabe qué decirme, me dice, Franco, fíjate así, el pobre soldadito. Y yo lo que sabía era da, es que sí, como sabéis. Entonces yo, a pesar de que me hace eso, yo le vuelvo a poner y digo, da. Y el pobre me miró como diciendo, un loco, me miró así como diciendo, no ha sido mi culpa, ¿eh? Y ¡pum! Ya me puso el sello. Bueno, mi entrada en Moscú. ¿Qué opinión, ahora que estamos con todo este tema de la guerra de Ucrania, eso que, digamos, la intención es hablar de eso, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de Rusia como, no como pueblo, pero como Estado, digamos? ¿Cuál es tu experiencia con Rusia? Bueno, la verdad que he estado varias veces, antes del parto, después del parto. Estuve ahí, como os digo, luego volví otra vez porque conocí, recién caído el muro, en Checoslovaquia, que era entonces, pero Bohemia y Moravia, otro cambio de esos que te cambian todo, ¿verdad? Para luego cuando viene el lío del que quiere poner como estaba, es el malo, ¿verdad? Bueno, pues nada, ahí estuve, por ejemplo, en un sitio que se llamaba, Sredicek, eso es en checo, pero era Neuburg, que era como se llama toda la vida, Ciudad Nueva, en tiempo del Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Ahí estaba el Palacio de los Czerny, si alguno sabéis música, pues sabéis que hay un método de solfeo, el Czerny, ¿verdad? Bueno, el conde Czerny. Y bueno, un castillo precioso, se mantenía muy bien, que si vierais todo lo que tú has visto hoy en la galería, en Villasena, pues todo alrededor lleno de grabados, ¿de qué? De Toledo. Por ejemplo, el último manuscrito de Calderón de la Barca apareció en un castillo checo. Si es que era el mismo país, España con el imperio en aquella época, ¿no? Que duró mucho tiempo eso, ¿no? Siglos. Bueno, verás. Entonces, vuelvo, ¿y por qué te contaba Rusia, yo esto? Lo de Rusia. Y ahí, allí conocí bueno, ahí cuando aprendí yo mi alemán. Entonces mi alemán, yo soy muy ecléctico en esas cosas, siempre becario. Un año, así que lo sabes tú, me daban la beca los nazis de Múnich, ¿verdad? El Goethe-Institut, que lo quiero mucho también, esa tengo muchas anécdotas también, y al otro año me lo daban los comunistas del otro lado del muro, en la Universidad la de verdad de Berlín, la Humboldt, la Universidad Humboldt la fundó el barón von Humboldt, Alexander Humboldt, sí señor, en tiempo de Federico el Grande. Y bueno, y seguían y tal, bueno, pues un año unos, otro año otros, y así aprendí alemán en los veranos, que iba, me daban becas en verano, porque claro, yo trabajaba, como sabéis. Bueno, entonces, lo de Rusia. En esos cursos, pues ahí había, cuando iba a la parte comunista, yo estaba con uno que era el secretario del Partido Comunista rama trotskista, maoísta, y luego una chica del Partido Comunista de Extremadura. Aquella pobre chica, no muy agraciada, era un poco bizca y tal y cual. Bueno, pues gracias a los folclores españoles que yo organizaba en Berlín Comunista, bueno, tuvo más pretendientes que nunca. No te puedes imaginar, la tía estaba enloquecida. Bueno, bien. Y allí, entre otros, claro, llegaban, ahí conocí a Putin. Ajá. Sí. ¿En dónde? ¿En Alemania Oriental? Sí, en Alemania Oriental. Claro, ahí del grupo que había, claro, había 40 de Bulgaria, 40 de Rumanía, yo qué sé, 50 de la Unión Soviética y 3 españoles. Y el raro que soy yo. Bueno, aprendiéndoles allí en un garaje a bailar sevillanas a la bizca, con eso. Y una cubana que había, yo no tenía material, entonces tenía que echar mano a lo más parecido, que era una cubana estupenda, que bailaba sevillanas, pero claro, con ritmo de caderas, de son y de rumba, ¿no? Lo cual estaba estupendo, una chica guapísima.
Y bueno, ahí les monté una fiesta, luego había un final de fiesta todos los años, hacían la Humboldt, donde cada país tiene que hacer su gracia y decir tal y cual. Ahí yo me inventé unas estrofas en alemán del porrompompero, suena, ¿verdad que sí? Y entonces todo el mundo las coreaba, si vieras todos con corbata, chaquetas. Pero no me contás de los rusos. ¿Cuál es tu opinión? Los rusos enloquecidos en esa fiesta se subían a las sillas, a las mesas y pedían más, bueno, no sé, bueno, en fin, un número. Ahí estaba Putin, ¿era con cita Putin? ¿Eh? Claro, y Putin era el jefe de los de la KGB que estaban para espiarles para evitar que saltaran el muro. Ajá. La mujer de Putin la conocí. ¿Lo conociste? ¿Hablaste con él? ¿O? Claro, Ajá. pues claro, porque entonces era pues eso, era el jefecito del grupo de KGB, la policía secreta, ¿no? Que vigilaba a los becarios para que no saltaran el muro. Y la mujer también. Claro, están separados ya, hace no mucho, no separaron. Una mujer bellísima, y Putin también, ¿eh? Sabía un español mejor que yo. Hablaba español. Hispanófilos que no te puedes imaginar. Ajá. Germanófilos que no te puedes imaginar. Por eso no acaban de cortar el gas ahora a Alemania. Mira que lo ponen difícil para que lo corten, pero ya veremos. Ahora ya han dicho que el Nord Stream ya lo han arreglado. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues a Schröder, que era canciller en la época en Alemania, dicen que es el agente de Putin en Alemania. Es un señor, vamos, pues, en guerra, Schröder, ¿no? Bueno, pues nada, que ahora le han quitado mucho del medio porque es amigo íntimo de Putin. Bueno, pues ya no entro en más cosas. Bueno, y ahí, entre otros, de Rusia, pues había una chica muy mona que, bueno, quería mucho, y entonces mi tía estaba casada, ella y tal. Y entonces, bueno, pues me invitaba a Moscú. Ahí fui mi segunda vez. La primera fue lo de París que os he contado. Eso ya, ahí, como soy, me puse en contacto con la disidencia, ya que no sé lo que de milagro que no me llevaron a Siberia. Bueno, eso otro día yo os contaré. Bueno, y esta fue la segunda vez, porque entonces, bueno, con ella luego nos hacíamos cita en Neuburg, en Bohemia, en el castillo de los Cherny, que había unos, en fin, había también unos cursos de verano y tal y cual. Bueno, entonces, el marido de esta era el que llevaba toda la organización informática de la flota rusa del Báltico. Y bueno, y ahí me invitaron, entonces con ellos, pues ahí ya fue una segunda vez, ya con Gorbachev, ¿verdad? Que aquí en Occidente se le quiere mucho, en Rusia no se le quería nada. Claro, fue el que patrocina el desmembramiento de la Unión Soviética. Rusia, por eso sí existe Ucrania. ¡Ay, Ucrania! Pues si nunca existió Ucrania. Bielorrusia, nunca existió Bielorrusia. Bueno, claro, es la especialidad de ciertos señores, lo mismo que aquí, lo que era una unidad en este continente, hicieron trocitos, ¿verdad? Para comerse lo mejor. Bueno, pues eso pasa en cualquier otro que se precie. Pasó con el Imperio Otomano, pasó con el Imperio Alemán, pasó con Austria-Hungría y no sé, los marcianos porque no hemos llegado todavía. Entonces, claro, resulta que te puedes imaginar, viendo esas cosas, pues uno va aprendiendo en la vida, lo que digo, ¿verdad? Y bueno, eso es mi cosa de Rusia y bueno, pues voy a contar pues muchísimas cosas, ¿no? La verdad que bueno. San Jorge, no. Así que todos estos conflictos, digamos, tienen mucho menos de coyuntura, digamos, hay toda una historia tan profunda y tan metida en los siglos que, digamos, no estoy justificando nada, pero quiero decir que... Tampoco hay menos una guerra, jamás. No hay que simplificar estos conflictos en el sentido de... Pero hay que ir el porqué de las cosas, como todo. ¿Ves? Ahora me va al salto de... Uy, que igual habla de así del ruso, era Santo Tomás de Aquino, ¿no? El que crea las universidades pontificias, las medievales, ¿verdad? Basadas en el principio de la crítica, como sabéis. ¿Qué es el principio de la crítica? Lo que hoy no hay. Hoy te enseñan a ir a la luna, te enseñan a hacer casas de 50 pisos, pero a pensar poco. Porque claro, ahí está el peligro, una vez más lo de la educación que tú me preguntabas. ¿Qué plan de la educación? Para mí es la base de todo. Bueno, a mí, discúlpame, a ver, pues yo digo... No, ¿qué decía Santo Tomás? El principio de la crítica, resumido en dos palabras, ahora en Román Paladino, que decía Gonzalo de Berceo, ¿verdad? Es, cada vez que te llega una nueva información a la cabeza, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué interés tiene ese señor en que yo sepa lo que le estoy contando? Y valga, apliquémoslo a mí, en el mejor sentido, tiene su carga subjetiva, suponiendo que sea un santo. No te digo si no es un santo, lo que puede haber ahí, ¿verdad? Bueno, pues eso, ¿qué es tan sencillo? ¿Qué interés tiene ese señor en que yo sepa lo que me está contando? ¿Qué cosa más tonta? ¿Cuánta gente se plantea eso? ¿Cómo lo sabe usted? Es que lo dijo ayer la tele. Es que lo dijo
tal periódico. Sí, sí. Pero por favor, la pregunta de Santo Tomás, que no era ningún revolucionario. No, pero bueno, pero no era ningún revolucionario, a eso agustino. iba. Tiene otro principio Santo Tomás que me parece que es muy interesante, sobre todo en esa línea, que es el principio de resistencia a la opresión, que él lo plantea en un momento, digamos, en un mundo totalmente oprimido, ¿no? Donde los poderosos tenían un poder enorme, tal vez más que ahora, o un poder distinto, no más que ahora, distinto, pero Se veía más. Él también plantea eso, ¿no? Que es el que define eso, el principio de resistencia a la opresión, que digamos que un poco define toda una línea filosófica a futuro. Pero estamos llegando al final y me interesa hablar de que nos cuentes qué es lo que estás haciendo y cuál, digamos, vos estás haciendo, creaste una fundación. No, por eso, Contanos si tú te un poco. avanzas, no. Está todavía en pañales. Está todo negro sobre blanco, pero está sin pasar por registro, en cuyo caso no existe todavía, pero ya todo... Pero la idea sí. Sí, no, todo, y el formato y personas que quiero integrar y demás, ¿no? Entonces son cosas que, sí, pero cuando sea. Lo que pasa es que me gustaría acabar la casita famosa Villasena, pero esto es para hacer el Escorial. Claro, voy buscando y de repente, como una concesión, me dicen, dentro de 2 meses le suministro, dentro de 3 meses voy a pegarle, yo que sé, un contrapiso. No se sabe nunca. Entonces, bueno, pues yo me gustaría acabarlo, porque entre otras cosas será el centro de esa fundación. Es una fundación, yo digo, yo soy solterón estéril, ¿verdad? Mi hermana tampoco tiene hijos, entonces no tenemos herederos directos, ¿verdad? Tengo muchos que yo quiero mucho, pues son sobrinos y son muchos, ¿verdad? Y más todos con campo, todos muy bien, gracias a Dios. Entonces, bueno, yo decido que esto, Villasena, pues entre tantos, bueno, va a tocar, bueno, no sé, a una chacra. Entonces, entonces todo ello es para hacer una fundación de la manera, pues, hacer que llegue a este país tan generoso que ha sido con nosotros. En general, eso, tantos emigrantes que llegaron aquí pues con nada. Y ahora todos, gracias a Dios, vivimos muy bien. De hecho, yo creo que el único de la familia que no vive de esto soy yo. Porque soy así de raro, entre otras rarezas mías. Y entonces, qué mejor manera de agradecérselo que de la manera que tiene más factor multiplicativo cualquier tipo de donación, que es en la educación. Como decía alguno hace un tiempo, cuando llegó el Opus Dei de gobierno a España, perdón, otro paréntesis. Pero está bien, pero contá cuál es conceptualmente qué es lo que vas a hacer. Becas para jóvenes que quieran seguir estudios universitarios de Rivadavia. Como no puedo alargarme mucho, pues aquí, que es el lugar. Con tu patrimonio, con tu campo acá. Sí, claro, lo mismo que produce, con lo mismo escoria, produciendo lo mismo y tal y que cual, y lo más ecológico que puede y todo lo que ya, pero en vez de dedicarlo a otra cosa, pues dedicarlo a becas. Con 2 filtros, como ya otra cosa no, pero práctica en becas sí que tengo, porque soy un becario eterno, ¿verdad? Pues, o sea, al final lo de económica eso me lo pagaba yo, actuario también, esas otras cosas sí, pero vamos, al principio era todo becas, como os he contado. 2 filtros, sencillísimos. El primero, la nómina del padre, o el equivalente, los réditos o lo que tenga. ¿Qué gana al año? Ahí ya vemos. El señor que tenga por encima de un nivel, pues por eso ha tenido hijos, que lo pague él, ¿verdad? Y el que no lo tenga, pues entonces si el hijo quiere estudiar y vale la pena, y que por tema económico del padre que no pueda, una vez más la libertad de elección. No todo el mundo puede elegir. Entonces, bueno, intento que puedan elegir. Entonces, bueno, pues muy bien. Primer filtro, los dineros. El maldito parné que dice la copla española. ¿Sabéis lo que es parné, no? En la jerga gitana. Parné es dinero. El maldito parné. Bueno, y la segunda, tan fácil como las calificaciones de secundario. Y entonces, está facilísimo. El que tenga mejor calificación, la primera beca. Después el siguiente, ¡pum!, se acabó la guita. Ahí se acabó la beca. En el salto de secundario a universitario, pues siempre es un salto pues importante, ¿verdad?, para una persona joven. Y entonces sí, es la única vez que pueden repetir. Luego ya no, lo siento mucho. Y como es un tema de selección de bien de esfuerzo, bien si quieres de inteligencia, que eso ya si quieres un poco con la inteligencia, es un poco injusto. Eso es cómo reparte Dios la vida, ¿verdad? Pero bueno, la vida hay que elegir de alguna manera, no hay para todos, si no yo diría para todos, pero no hay para todos. Bueno, entonces ya, en cuanto se suspenda,
fuera la beca y pasa al siguiente de la fila que está esperando, sobre todo ahí que habrá una fila enorme que están esperando para que llegue más dinero de Villasena, ¿no? Y bueno, pues eso, y así de facilito. Digamos, con los tiempos que manejás, qué crees? ¿En qué momento? Yo por mí lo acabaría, yo lo quisiera hacer ya en vida, ¿no? Pero bueno, como digo, con estas cosas, que las cosas de palacio van despacio y lo de la construcción y con también. La casa que estás construyendo, que es una cosa fantástica. Bueno. Allí que vas a, ¿cuál es? Aquí todo el mundo la llama el castillo. Yo sé cómo le llamo, el palacio trucho. Porque parece palacio, pero no lo es. Entonces aplico alguna palabra del lugar. ¿Y cuál es tu idea con la casa? Bueno, pues ahí al centro de esto hay un salón grande y allí pues conciertos, conferencias, la concesión de las becas. Luego cuando los chicos tienen buenos resultados, pues decirles se le prolonga a usted la beca y enhorabuena, esas cosas, ¿verdad? Que siempre hay que dar ese ánimo a la gente joven, Dios mío, ¿sí? Es el futuro, la juventud. ¿Qué sería de la vida sin juventud? Que la estamos matando, que no la damos horizontes, por Dios, que con eso del beneficio maximizarlo a corto plazo, ¿qué quiere decir eso? Que el hijo no importa y el nieto menos. Por favor. Y ya no digo más cosas, no me tires de la lengua. Que me mandan un comando. O sea, de esto pueden cortar lo que quieran. No, eso... No, que no me manden el comando, por favor. No, te van a mandar el comando. No fastidies, hombre. Tener caridad, que ya soy viejo y cancerígeno, voy a durar poco. Y digamos, toda esta idea... No acelerar el asunto. Toda esta idea de este proyecto, digamos, ¿es algo natural que te fue surgiendo con los años o en algún momento, por alguna pues yo situación creo particular? Que, pues el principio de la lógica esta, atomista también, pues es que es así. Como digo, a nivel familiar, que yo los quiero a todos mucho, pero como todos están bien situados, todos bien, repartido entre todos, porque no voy a dar prioridad a uno de otro, porque por Dios, ¿por qué a mí me quieres más que menos que el otro? No, tengamos una fiesta en paz. Entonces, pues bueno, lo que sí, en el Sanedrín de eso, pues sí he metido gente de las diferentes ramas de la familia Fernández, que como digo, ninguno se apellida Fernández, porque todo viene vía mujer, empezando por mí, y bueno, y yo sé que tienen siempre ese cariño, ese respeto hacia los viejos, y bueno, y son además personas porque tengo gente contador o contadora, tengo arquitectos o arquitectas, y bueno, y luego pues si quieres... Ellos van a integrar la fundación. Eso sí, bueno, pero el Sanedrín nada más, nada, no se pide nada, eso sí, lo único que no cobran, pero tampoco pagan. Entonces, bueno, si quieren hacer aportaciones, que todo el mundo está abierto, que hagan aportaciones, ¿no? Que no sé si tenés interés en contarlo, pero me parece que es importante, si la fundación en algún momento perdiera ese sentido... Ah, sí, ¿qué la pasaría cláusula, con tus bienes? la espada de Damocles. Es una cláusula última, en que dice, en cuanto la fundación se despíe del fin para lo que ha sido creada, toda esta propiedad, todo pasa al Estado argentino. No quiero dar nombres de algún presidente o presidenta. Algunos me dicen, ay, ¿a qué va a venir a tomar el té fulanita? Digo, bueno, pues mira, que te diga, algo caerá en el Estado, algo en el último pequeñito. Los que lo han tenido en su mano y por ciertas cosas lo han dejado pasar, pues ellos saben lo que hacen. Y tu hermana tiene una participación muy activa también. Hay un refrán que dice, también los refranes castellanos, el miedo guarda la viña, pues eso. Y tu hermana es parte activa, por supuesto. Hombre, por supuesto, igual que yo, claro. Yo mientras, vamos a ver, yo lo quise hacer en vida y yo mi mitad de usufructo, por decirlo así, yo ya está cedido para empezar a dar becas y ver cómo funciona la cosa. La mitad de mi hermana es de ella mientras viva y también la nuda propiedad del campo, ¿verdad? Bueno, cuando ella falte, entonces todo pasa a la fundación. Es muy facilito, no tiene ningún mérito. No sé si tiene, digamos, no voy a jugar el mérito, pero digo que es algo totalmente anormal, me parece. Es mi homenaje último, si quieres, a los viejos Fernández. Y mi homenaje a este país tan generoso con todos nosotros. De la mejor manera, y ahí te vuelvo a lo que decía antes, cuando el general Franco, que claro, de cosas así como, con perdón, como buen militar, pues no así muy culto no era, pues era muy listo, eso sí, como buen gallego, muy listo, muy la cultura. Entonces fue cuando, muy inteligentemente, cuando cambia la vida del mundo, entonces sacó a los falangistas que tenía el gobierno,
Fraga Iribarne, su suerte, y metió al Opus Dei. Bueno, pues esos llegaban en plan, era otra cosa más moderna, y entonces pues ahí fue cuando entonces empieza a abrir la economía y bueno, todas esas cosas, ¿no? Y entonces que justamente el catedrático que yo tuve, que me metió allí, no era eso, era de la Asociación de los Propagandistas de la Fe, era un señor. Entonces, esos que le convencen que hay que hacer las universidades y las becas gratuitas. Bueno, es verdad, en España hubo un momento en que era, siempre que estudiaras y tenías buenas calificaciones, todo el mundo tenía derecho a tener carrera universitaria. Hay que decirlo. Y claro, cuando decía, ¿y cómo ha convencido esto al general? Le dijeron que es que era, así con estas palabras, ¿no? Bueno, es la inversión más productiva que hay por el efecto multiplicativo que tiene. Te vas a imaginar, el general, ni idea, que me está usted hablando de qué. Bueno, pero claro, como decían que eso era así, pues claro, no, y efectivamente, y es eso. Yo educo a un niño, pero es que ese niño luego va a ser mayor y va a ser padre. Y algo de lo que ese niño aprendió lo va a transmitir a su hijo. Y probablemente llega hasta el nieto. Como ves, es un esquema totalmente distinto a maximizar beneficio a corto plazo, ¿verdad? Justo al revés. Entonces, pues no hay que ir de manifestaciones y pegando gritos y cosas. Hay que educar. La mayor revolución es educación. Muy bien. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final, Nemesio. Yo te agradezco enormemente. Sois conmigo, qué paciencia tenéis, qué manera de derrochar todos estos medios, y estos señores y señoritas que tengo aquí. Y a los espectadores, mil perdones por aburrirles. Mira, la tarea más fácil es la mía, que soy el que menos habla. El entrevistado, que tiene la tarea de llevar adelante la entrevista, y después ellos dos que hacen todo el trabajo. ¿Y tú qué haces de gancho? Anda, que si no me llegas tú a decir, pues tú qué crees, hubiera dicho que no. Hago lo que me divierto, pero bueno, no, pero estuviste muy generoso. Estoy aquí por culpa de tus familiares y por lo que os aprecio a todos vosotros. No, y me parece muy importante. A tu abuela que quise mucho. La abuela Esther. Qué buena. Hoy estuvimos hablando de los viejos, de las viejas épocas, ¿no? Me parece muy importante que, digamos, el legado que le vas a dejar a Rivadavia, y me parece que es importante que la gente lo sepa. Por supuesto que está todo en proceso. Creo que tu casa es un lugar fantástico, seguramente los rivadavienses van a disfrutar. Será luego también, espero que sea un museo, donde los de Rivadavia no pagan nada, pero si viene alguno de fuera, que pague y ya tenemos un poco más de dinero para becas. Así que bueno, Nemesio, un enorme agradecimiento, y bueno, no sé cuánto llevamos, pero me parece que nos hemos pasado un ratito. Seguramente va a ser de interés, y bueno, estaremos en contacto, y a nuestros vecinos de Rivadavia decirles que nos encontraremos en un mes aproximadamente, supongo, con un nuevo Diálogos de Biblioteca. Muchas gracias. ¿Te sentiste cómodo, Nemesio? Bueno, por Dios, en este sillón seguro, y con vosotros más. Gracias a vosotros por tener esta generosidad con un pajuerano, como aquí decís. Entonces, bueno, pajuerano, pero que os quiero. Yo sabéis, defino a Argentina es mi otra patria. Os quiero mucho, por muchas razones. Llegué aquí por primera vez en diciembre del año 70. Y desde entonces no he fallado ningún año. Me he quedado 40 años en vacaciones. Porque las vacaciones, que eran de verano allí, trabajando, pues venía aquí que era invierno. Y ahora, por otras consideraciones, pues invierno. Cuando ya me jubilé, y ya tenía muchas más vacaciones, lo que yo quisiera, y me diera medio año, pues a este pobre viejo le vino un cáncer. Y también herencia. Entonces, pero con los nuevos tiempos, gracias a Dios, pues bueno, parece que no, de momento a corto plazo no me muero. Y bueno, hasta ahora que... Entonces, claro, tenía que venir un mesecito, lo justo que me daban entre revisión y revisión, pero no podía dejar de venir. Ya te digo, sois mi otra patria, que os quiero mucho. Y luego, ahora ya por fin, que ya, gracias a Dios, la cosa va bien y tengo revisiones ya cada X tiempo, ahora hasta octubre no tengo revisiones, pues me tenéis que aguantar 6 meses, hijos. Pues sabes que hoy estaba pensando cómo te conocí, y logré descifrarlo. En el año 79 te conocí. Así que hace unos cuantos, ¿no? No sé, 79, 44 Tú serías un años. niño que estarías jugando... Sí, recuerdo que nosotros en Casa Arriba teníamos un lugar donde había música y qué sé yo, y ahí fui, no sé si vos lo recordás,
ahí estuvimos. Así que un montón de años. Bueno, nuevamente muchas gracias, Nemesio, y hasta un próximo diálogo de biblioteca nos estaremos encontrando. Gracias por vuestra generosidad a todos.